calidad de la realización del Estado de los baños. En este proceso, cuando tenemos la representación de las víctimas y tenemos la fortuna de conocer muchas de las intimidades del proceso, sí nos permite compartir algunas reflexiones sobre lo que ha sido la administración de justicia en el mismo. Pero en esta oportunidad vamos a concretar y a plantear algunos aspectos centrales de lo que ha sido ese proceso de identificación del M-19 que asume esta toma y compartir el hecho que aparece plenamente probado en el proceso después de 30 y 31 años en los informes del Ejército y de la Policía sobre la toma. Y el hecho que allí aparece es que el Ejército sí sabía, por lo menos 3 meses antes, que la guerrilla se iba a tomar el palacio. Y lo que aparece es la preparación para facilitar el ingreso del M-19 al palacio. Y toda la preparación de la fuerza pública para contrarrestar la acción. Cerca de 2.000 miembros del ejército, de 3 brigadas, estaban acuartelados en primer grado para dar esa respuesta. Que quitaron la vigilancia del palacio, pero dejaron vigilancia a cubierta de inteligencia. Y por eso se explica que 15 minutos después de que ingresan los 2 camiones, esté copado militarmente el palacio. En el proceso, igualmente aparece ya que estaba el puesto de mando adelantado en la Casa del Florero con los álbumes y todo el estudio que tenían de quiénes eran los miembros del M-19 para proceder a procesos de identificación de la totalidad de las personas que allí se encontraban y que se habían hecho estudios previos sobre el palacio por parte de la DIVIC de la policía, que incluye no solamente la infraestructura de estas instalaciones, sino del personal que trabaja en la corte, en el palacio. Y eso nos puede explicar las actuaciones posteriores de cómo hay un comando especial para sacar del palacio al hermano del presidente de Betancourt, a Jaime Betancourt, magistrado del Consejo de Estado. Y cómo ese comando también libera a Clara de Castro, la esposa de Jaime Castro, y después es tierra arrasada, como lo reconocen muchos de los declarantes y del proceso. Vale simplemente citar al magistrado Pájaro Pedraza. No importaron las consecuencias, no importaban. Pero a nosotros, al estudiar el proceso, sí nos preocupan otros elementos que hay adicionales en el libro. ¿Yo cómo me puedo explicar, señor fiscal, que los muertos de la corte sean los magistrados de la sala penal y de la sala constitucional y algunos magistrados del Consejo de Estado, que son los que tenían a su responsabilidad las demandas de reparación contra el Estado por casos de violación de derechos humanos? Coincidencialmente,
son los elementos que nos permiten plantear las hipótesis de investigación que no se hacen. En el caso del M19, la investigación no se había, está en preliminar, pero hoy conocemos sí. Por lo menos esa es la visión que nosotros tenemos. El hecho de que, por ejemplo, Andrés Alvarales haya salido vivo, herido del palacio, y después aparece muerto al interior del palacio, pasando por la oficina del P2 que estaba en el puesto de mando adelantado en la Casa del Coronel. Igual situación aparece con el caso de otro guerrillero que sale con uno de los trabajadores de la Sala Penal de la Corte, caso de William de Albarracín, que aparece al lado de Orlando Arrechea, funcionario de la Sala Penal. Y ahí se identifica 30 años después. 30 años después se identifica. Y sale vivo. Y aparece su cuerpo igualmente en el primer piso del palacio. Y así podríamos citar otros ejemplos de personas que está demostrado salieron vivos o fueron capturados heridos. Y ahí están las declaraciones para demostrar que hay una política que implica eliminación de cualquier guerrillero. Nosotros decimos que, de acuerdo con las normas que hay vigentes, por allá desde el año 48, en los convenios de Ginebra, los combatientes tienen derechos. Y eso está ratificado como ley. Y por esa razón lo que se plantea es, y en eso estaríamos de acuerdo, hay que abrir la investigación contra todos los responsables sin ningún tipo de discriminación. Porque hay pruebas. Y en esto las grabaciones de ese radio aficionado que demuestra quiénes son los miembros de la fuerza pública que intervinieron en el operativo y que dieron las órdenes, está demostrada su responsabilidad. Y las órdenes que dieron para ejecutar a los guerrilleros. En el caso de Irma Franco está plenamente probado quién dio la orden y quién la recibió. Si aparece el chaleco, que no aparezca la manga. Esto era muy preciso. Y está el estudio de inteligencia que descifra a la policía que ese lenguaje es típico de una orden militar para ejecutar a las víctimas, en este caso. Pero habrá que hacer igualmente esfuerzos importantes, y en eso hay que agradecerle oficialmente a la medicina legal por ese trabajo que ha hecho, porque no ha sido fácil. Es dispendioso, sí, pero ha dado resultados, y en eso estaríamos totalmente de acuerdo. Si no fuera por ese equipo, no estaríamos acá. Eso es así. A ese equipo hay que darle las gracias por esas pruebas que ha practicado y esos reconocimientos que ha hecho. Y lo que hay que llamar es a que se fortalezca presupuestalmente el mismo y se amplíe, porque el proceso de identificación de desaparecidos en Colombia es una tarea inconmensurable. Si seguimos las cifras de medicina legal, son cerca de 112.000 desaparecidos. Y contando. Pero por ahora nos limitamos a eso, que nos identifiquen los restos que hay en esas 34 cajas que faltan, en donde están los restos de muchas personas. Suponemos nosotros de la cafetería, de guerrilleros y de visitantes ocasionales y de magistrados. Porque ahora tenemos otro problema adicional.
y es que aparecen unos identificados, pero se nos desaparecen los magistrados. Los magistrados. Entonces, esas responsabilidades que se dan y que se deducen de la adulteración total de la escena del crimen para evitar la identificación de la persona. ¿Cómo explicar que a un guerrillero le coloquen la cédula de un magistrado? O a un miembro del DAS que falleció ahí le coloquen la cédula del otro magistrado. Porque en esa época tenían la absoluta certeza, señor fiscal, de que medicina legal no tenía los laboratorios ni tenía mecanismos para identificar a las víctimas. Y eso iba a quedar en esa condición. Nosotros sí creemos que la justicia debe operar. Y también hay que reconocer aquí el esfuerzo, la valentía que han tenido los familiares para, a partir de los miembros de la cafetería y a que se investigue y se abra el proceso contra, pues por lo menos leamos quienes consideramos votos forma, los que estaban en el orden jerárquico, el presidente Belisario Betancourt, que llevamos 4 investigaciones en la comisión de acusaciones restantes y no se ha abierto ninguna. A ver si hacemos la quinta, porque él era el comandante jefe, él participa en la planeación del operativo y él asume su responsabilidad al día siguiente por todos los medios de comunicación, diciendo que todas las órdenes las dio él, que todo se consultó con él. Y está la prueba. Pero allá en la Cámara no funciona la justicia. Siguen en el orden el ministro de la Defensa, Miguel Vega Uribe, el general Vega Uribe. Y ahí está la grabación donde él da las órdenes. El general Samudio Molina, desvinculado del proceso. Pero ante hechos nuevos había que llamar para responder, por lo que no fue indagado. El general Arias Cabral, condenado por unos hechos, pero falta este en particular y los nuevos magistrados. El coronel Sadoní falleció, tenemos entendido. El coronel Sánchez Rubián, del B2, ahí está. Pero hay que adicionar al general de contrainteligencia después, pero que estaba ahí en la cárcel del Torero, Iván Ramírez, interno. Al coronel Rafael Hernández López, que era el jefe operativo, y su hombre de confianza, el departamento 3, el mayor para la época, Francisco Naranjo, y el coronel Celso Suárez Ramírez de la PM, que recibió a Luis Otero Sigüenza, y a los de la policía, a Mayanino, a Silva, por lo menos eso, y al jefe del DAS, Mazamán, para que continuemos la declaración, pero no solamente la declaración, es la vinculación al proceso. Ese llamado a persistir para que haya justicia y se esclarezcan estos hechos, ¿verdad? Hay que continuar en todas las condiciones, en todas las circunstancias, sea en esta o sea en la Jurisdicción Especial de Paz. Y yo creo que hay que compartir esas visiones, señor fiscal, porque no las entendemos. ¿Por qué razón Arias Cabrales, el general, solicita inicialmente acogerse a los beneficios, pero después retira dicha petición? ¿Será que le prometieron en la sala penal de la Corte
algo al estilo del coronel Plaza para forzar interpretaciones. Entonces, ahí es donde hay que persistir, y las nuevas generaciones, de que estos procesos sí tienen que llevarse a término. En eso estamos de acuerdo con el poema. Hay que poner en orden las cosas, sí, pero la justicia es uno de esos elementos. Y la memoria es uno de esos elementos. Y la verdad es otro de esos elementos. Porque no se puede trabajar sobre la impunidad. Estas sociedades no se construyen sobre eso. Nosotros podríamos plantear que estamos de acuerdo con que se solucionen los conflictos, totalmente de acuerdo, pero hay unos presupuestos y en esto las víctimas tienen la palabra. No es sobre el arrasamiento de la memoria, no es el arrasamiento de los derechos de las víctimas lo que se tiene que sacrificar. Eso debe perdurar. Así, en lo personal, no compartamos las penas, doctor, de 5 a 8 años por estos crímenes, independientemente del volumen de los crímenes. Pero los demás derechos se tienen que dar. Pero esta pena exigua, a nuestro modo de ver, por lo menos sí hay que garantizar que se dé a los responsables. Por eso hay que continuar. Muchas gracias.